Hola. Sí, sí, vamos a ver qué vamos a investigar, ¿no? Y como siempre lo decimos, ¿no? Lili no sabe qué tema es, pues para que haya la mínima contaminación posible, tendremos, como siempre, primero unas preguntas del protocolo que son las mismas para todos los equipos en otros países, en todos los idiomas. Y luego una segunda parte, que será libre, para indagar sobre la primera parte. Y bueno, antes de comenzar, deciros que también hacemos sesiones con clientes y si estáis interesados, pues hacer sesiones con nosotras, me podéis enviar un correo a elenamartin@calojerogrifasi.com. Lo dejo también debajo escrito, debajo del vídeo, está escrito por si alguna duda. Y bueno, ya sí, vamos a comenzar. Comenzamos, Lili, ya con la inducción. Vámonos de viaje y vamos a ver hasta dónde vamos. ¿Dónde me Hasta llevas? el Ay. infinito y más allá. Ujú. Bueno, comenzamos con la inducción. Respira profundo, relajada. Cuento de 3 a 1 y a 1 estarás totalmente tranquila y relajada. 3, 2, 1. Muy bien, Lili. Comenzamos con las preguntas del protocolo. La pregunta número 1. Mientras cuento de 1 a 3, observa las características comunes del ADN físico de los pacientes con SIDA y dime qué visualizas. 1, 2, 3. Comienzo a percibir esporas, Elena, no solo en el ADN, sino en los, mm, como en los pilares que se forman con el ADN. Veo 3 cadenas enlazadas, no solo 2, y en esos 3 pilares que conforman esa unión de la forma del ADN, en esos tubos, Elena, veo estas esporas como si fueran, manchas negras de una brea, de un aceite, pero explotado, y son puntuales, pero lo que corre a través de ellos es como si esta información corriera, eh, la forma en la que se presentan es totalmente continua, tiene un espacio entre ellas a cómo se presentan, pero siempre es constante, como si esta espora se duplicara y se va presentando, es lo que percibo, Elena. Ujú. Muy bien. Segunda pregunta. Ahora investiga las características comunes presentes en el ADN etérico y descríbelas. ADN etérico de las personas o de los pacientes que presentan esta condición. Sí. Ajá, veo esto. Esta
duplicación, la espora en algunos casos se reproduce, pero en la mayoría es como si se dividiera. Lo que me llama mucho la atención es el espacio en el que se presenta, porque no es constante, o sea, no es una y luego la copia de otra y luego la copia, sino se presenta, luego hay un espacio como un intervalo y Ujú. luego vuelve a presentarse. Pero ese intervalo, Elena, depende mucho de la persona que lo está presentando. Ese intervalo, digamos que lo manifesta o lo adecua la persona, o sea, el cuerpo. Sin embargo, la constancia es siempre. Ahora, ¿qué veo aquí? Es quien está más enfermo o quien presenta sintomatología de enfermedad es el que está constantemente eh, como reproduciendo esto con el intervalo más corto. Entre más largo es el intervalo, hay una mejor adaptación a esta espora. ¿Qué hace la espora? Que cuando entra en contacto como con lo otro que se cruza del ADN, lo, lo muta, lo interfiere. Sí, Elena, me viene eso, lo interfiere. Y esa interferencia crea esta mutación y crea desbalances ya a nivel mm, biológico y físico. ¿Y puedes ampliar un poco la información sobre esta mutación? A ver, la mutación primero me lleva a la parte inmunológica, pero también como a la parte de las hormonas en gónadas, como en los órganos internos. Eh, Altera todo su su condición natural de la gónada, eh, y comienza a haber mm, disminución y por ende en algunas crea un desbalance y en otras se aumentan. Em, no me viene específicamente una hormona porque me viene como fluidos. Mm, el órgano que sería como algunas órganos como gónadas, como ovarios, como testículos, como otras glándulas eh, arriba de los riñones, las suprarrenales, por ejemplo, unas como que se empiezan a secar, como si hubiera deshidratación, y en otras como si estuvieran ahogadas, como si tuvieran exceso de líquido. Por eso no me viene como una hormona en específico. Y esto comienza a generar un cortocircuito o un desbalance directamente a la parte de la inmunodeficiencia o la super eh, eficiencia de la inmunidad, como que se altera o se deprime. Y vuelvo a ver la parte de los espacios que te digo de las columnas principales en el ADN, que son como torres circulares, que este espacio, si se empieza como a no regular el cuerpo, el espacio se achica y entonces es más frecuente la espora. Ahí sí veo reproducción, ya no veo como copia,
sino reproducción, y ahí veo que entonces empieza el proceso de mutación más potente y por ende empieza a haber un declive ya en la parte de la salud y de la parte fisiológica de no controlar este proceso debido a que pueden atacar los síntomas como en órganos y demás, pero al no cambiar la interferencia de la estructura desde la columna del ADN, no se da la sanación ni el cambio. Ujú. En cambio, si se hace más espaciado, incluso veo que a la espora no es que se llegue a, es que es como si se saliera la interferencia o como si dejara de copiarse y como si se olvidara y deja de presentar esa anomalía o esa condición médica. Bueno, no es médica, es una condición de salud. Ujú. Muy bien, pasamos a la siguiente pregunta. A mi 3, Lili busca la causa esotérica del SIDA. Uno, dos, tres. Veo una combinación por el campo sexual de hibridaciones, estómago, en la parte del ombligo, del cordón, infectado o parasitado o contaminado, mejor dicho, contaminado, más que infección, que deteriora en esta espora como infectando a la parte energética, pero por el campo mental, sexual y el campo energético de una fisura polar. Si está polarizado el campo, hay una apertura en la, en la zona media, que es la que corre el ombligo, y ahí veo la infiltración de combinaciones energéticas que no son compatibles. Me sale la figura de un mono, Elena, de un primate, de algo mm, en esa zona de los genitales de esos seres. Veo grises interviniendo el proceso y que es contaminado por como un antígeno que utilizaban para reptiloides o reptilianos. Son fusiones que intentaron contaminar el proceso, es lo que percibo. Ujú. Muy bien. La siguiente pregunta. Ahora, decodifica lo que la medicina oficial define como virus VIH y dime qué percibes al respecto. V lo veo como mm, más ligado a la intencionalidad de antígeno, como si fuera un proyecto de V-cuna, Elena, que derivan en esta espora de intento de hibridaciones fallidas. La I es como un número romano
de número 1, como el primer intento, y la H me viene asociado a algo militar, un proyecto que querían mm, introducir en la parte militar. Y de ahí fue una desencadenó en todo lo que después se vivió o se percibió a nivel de la población y empezó en los 50 y en los 60 e impactó hacia otras décadas. Pero era un proyecto militar, Elena. Ujú. Y lo ¿Percibes veo mucho cuál era en, el objetivo de perdón, este proyecto militar? tener seres masculinos, una especie de asexuados o de hibridaciones, pero no asexuados, hibridados entre mm, eunucos, como quitar esa parte de fálica y dejar la parte testicular para tener esta superpotencia, pero mm, mutada. Realizar una mutación en los genitales masculinos, Elena, Mm, mm. de una población específica que se dedicara a las Fuerzas Armadas. Y a su vez, esta energía se llevara a otras zonas para potenciarla, ¿A qué otras zonas? como cerebro, músculos, gigantismo, em, como superhéroes, como superhombres. Veo, Elena, que les venden, por así decirlo, el proyecto a muchos mm, hombres con tendencias hacia su mismo género para hacerlos sentir superpoderosos, con una mayor capacidad, incluso con una visión diferente del entorno, como aperturar esta parte energética también, y que de ahí se dio una mm, como estructura fallida debido a que en un futuro intentaban que ellos también dieran a luz, por así decirlo, o sea, como cambiar a hermafroditas y que internamente parieran a estos mismos seres. Y ahí veo que el proyecto es el que no se gesta y no genera eh, los frutos que ellos querían que se diera. Es como si se hubiera hecho un poco lo que pasaba antes con los reinados, de que se mezclaba esto entre la misma familia y al tocar el mismo gen con el mismo gen hubo un cortocircuito y empezó a salir todo fuera de control. Y veo, Elena, que desde un inicio ellos tenían como si fuera un antihistamínico para
quitar toda esta problemática, pero no lo quisieron. Pasaron a otro plan para seguir experimentando y si les dio sufrimiento y muerte como consecuencia, no les importó. Ujú. Ok. Pasamos a la siguiente. ¿Puede el VIH causar SIDA? Sí, no o solo parcialmente. Sí, y también puede ser revertible, lo que te decía del intervalo en el que veo la espora. Si el intervalo es corto, digamos que veo uno de 1 minuto, es una persona que prácticamente está ah, muy cerca de la muerte. Y también veo que es viable revertirlo si se cambia el intervalo. Y el intervalo permite que haya una reestructuración y regeneración de órganos, de tejidos, de sistemas, de mm, un proceso de aletargamiento de la mutación. El cuerpo puede reorganizar y recordar cómo regenerarse y autosanarse, y ese intervalo se va haciendo más amplio, es como una ventana, la ventana en la que ellos expresan que no se manifiesta, no es detectable en sangre o algo así, y este intervalo lograría incluso que el cuerpo pierda esa memoria y lo libere esa espora y libere la interferencia, porque esa espora yo la veo como un interferente interno, Elena. No está Ujú. asociado directamente a alguien más que al egregor o a creencias. O sea, esa espora se pega, pero no, por sí sola no es interferente. Es como si fuera un imán, algo imantado a y por ende funciona. Si se quita esa espora o se quita la creencia o la imantación, la espora sale del sistema de los pilares de ADN. Ahora, no funciona si hay 2 líneas, Elena, tienen que ser 3 líneas para la configuración del ADN. O sea Si que una no en persona tiene todos es dos, viable. no es No, viable. no. ¿Y qué es lo que no le hace viable? Es lo que necesita esta triangulación o esta partida tripartita. ¿Tiene algo que ver con la imantación esta o no? No, la imantación es un proceso alterno. No tiene que ver con la configuración del ADN. No es compatible o no es altamente compatible, mejor dicho. No es tan mutable o a su vez es mutable y entonces no se combina, no prolifera, no se reproduce, no se propaga. Y veo más asociado esta combinación tripartita a seres hibridados con cierta tendencia a lo reptiliano, a los que no lo son, o que tienen mayor carga. Ujú. Entonces, si Elena mm, sí degenera o sí conlleva al SIDA, pero este proceso ya es como un proceso de gangrenación de Ujú. estos tubos, estos pilares, y por ende el ADN no logra
regenerar, reorganizar. No, no, está como en corto, como cuando se raya un disco. Entonces esta espora se repite y se repite y esto genera mm, todos los síntomas que ya se presentan de manera, pues prácticamente no reestructurable ni regenerable. Sin embargo, vuelvo a ver que es revertible, siempre. Mm, Mm, de acuerdo. Ahora, ve al primer caso de SIDA y dime qué percibes o visualizas a mm. mi 3. 1, 2, 3. No veo uno, son muchos en diferentes puntos fuera de bases militares. Esos son considerados como algo infectado y no controlable. Dentro de las bases, todo es, digamos, controlado y parte de sus proyectos. Fuera no, se contaminó. Y veo Hong Kong, veo India, veo una población animal, ¿Qué población es? como caballos, como equinos. Eh, una especie como de coyote y mm, coyote con lobo, que también, digamos, manipulan. Veo, me vino Francia y América Latina es posterior a una cepa muy fuerte o concentrada en Estados Unidos, pero repito, esa que está concentrada y que está en Estados Unidos es totalmente dentro de un proyecto de Army. Digamos que estaba contenida desde hace mucho tiempo y no salía debido a que sí presentaba en algún punto una mutación del falo. Y después eso ya no lo veo, o sea, se descontrola, cierran el proyecto interno, lo mandan a archivos no expuestos como X, como no clasificados y se queda ese proyecto y ya después viene todo el tema de la infección o de la mutación y de la interferencia fuera de estos contextos y ya lo toman como otro egregor y otra forma de controlar a la población por miedo Ujú. y dolor y culpa dentro de el sistema de creencias relacionado intrínsecamente a la parte religiosa, ¿Qué relación como hay si con la...? fueran los estigmas, como cuando señalan son los estigmas, ¿no? Sí, Son la población marcada por un creador y todo esto, como otra peste. mm, Y ahí lo dejan. No cierran esas egregores. ¿por qué los De hecho, está dejan muy ahí? activa para controlar la libertad, la creatividad, la libre expresión. Y vuelvo a ver, te digo, Elena, que son seres que tienen esta forma de tríada del ADN y es mucho más expresiva, más creativa,
y es una manera de controlar a esa población. Estoy hablando de décadas anteriores, como Ujú. cuando se da esta mm, explotación de este nuevo recurso del miedo. Ok. Ahí ya veo mucha mm, contaminación en el ámbito de las Fuerzas Armadas, de llevar y traer a diferentes países, Vietnam, etc. Veo todo este movimiento de la New Age y donde infiltran y ahí ya se hace otra forma de controlar a través de la sexualidad, no solo genital, sino de la sexualidad mental y de otras formas de alterar la conciencia como lo que tomaban, fumaban y comían. Y todo esto ya en un egregor, Elena. Mm, de acuerdo, Utilizado ya sí hay por otras entidades. de acuerdo. Aquí terminarían las preguntas del protocolo y comienza la parte exploratoria libre. Aquí en la pregunta, en la última, cuando te pide ver el primer caso y te ha dicho que hay muchos, se dieron muchos casos. ¿Estos casos se dieron a la vez o desde, no sé, por ejemplo, algún estado de Norteamérica y luego se fue expandiendo? Ah, no, los que están a nivel mundial es a la vez. Es Y los como una primeros, cepa, pero no ujú, es la original. No, los primeros están en las Fuerzas Armadas de muchos gobiernos, a la vez también. o sea que el proyecto Pero, comenzó a la vez en distintos ajá, gobiernos. pero principalmente en Estados Unidos y Francia. Hong Kong me vino al inicio, donde digamos que prende, pero eso ya es a nivel mundial, o sea, como poblacional. A nivel de las Fuerzas Armadas me sigue viniendo la parte de Inglaterra, Francia y Estados Unidos. Y sí, una pequeña población en India y una pequeña en Hong Kong, en Asia. La primera cuando comenzó a expandirse ya fuera de lo que es el ejército, eh, fue por los mismos soldados del ejército que al salir fuera se expandió o cómo percibes esto, cómo salió del ámbito militar. No, Elena, me vienen reptiles infectados, Sí. pero no directamente con la parte militar. Y me llama mucho la atención que en la parte de Rusia como que no quisieron entrar a este proyecto y ahí hubo conflicto. En Rusia no querían esta ah, mutilación del genital. En Vale. Inglaterra estaban, y veo que ahí hubo un poco de sabotaje para que no se diera el proyecto a nivel mundial. Y Y ahí sí veo filtraciones de la población, digamos, pero no en su territorio de Rusia, sino en sabotear de alguna manera estos proyectos. Y vale. bueno, ya después, digamos que le entraron, como ya sabiendo que no iba a ser viable la mutilación del falo, le entraron
a otra propagación de la contaminación, pero no abiertamente. Vale, y detrás de este proyecto militar, donde están pues implicados a la mayoría de los gobiernos, algunos, como has dicho, pues que no están de acuerdo, pero eh, ¿qué seres o entidades están detrás de ese proyecto? Te lo comenté que veía a los grises y a los reptiles haciendo manipulación genética. Y ¿Serían ellos después los reptiloides? es que era un intento de mutaciones o de hibridación, Elena. En su inicio era hibridación. En su primer inicio era hibridación. Y después se fue descontrolando y modificando. Am, lo iban a usar como una V cuna para potenciar. Digamos que no era enfermedad. Ujú. Se salió de control. ¿En qué momento se produjo ese cambio, ¿no? Ese punto de inflexión que para pasar, como dijiste antes, para potenciar, ser súper hombres, ¿no? En el ejército a ser una enfermedad mortal. Ahí es donde veo la intervención de la parte rusa. ¿Qué O sea, entre hizo? ellos mismos. Am, ahí veo draconianos y arcontes y felinoides, otras razas no reptilianas que no querían que la población fuera in- inoculada o infiltrada, por así decirlo, con esta mayor carga reptiliana. Y ya después, todos, reptiles, felinoides, falquinoides, draconianos y arcontes, utilizaron este caos y esta mutación para añadirse al proyecto en forma de egregor para provocar dolor y miedo y desestabilizar los cuerpos. Y veo aquí un auge muy fuerte de las Ujú. afamáticas. Perfecto. Se viene Claro, un porque se boom. hacen eh, muchos, muchos seres crónicos, enfermos crónicos que necesitan Uf, ahí, uf. muchísima. Aquí veo cómo entra la parte alemana del holocausto. mm, ¿De qué forma? A ver, ¿cómo lo percibes? Muchos de ellos ya estaban infectados. A ver, ¿a qué te refieres? Muchos de ellos tienes. Inocularon los que concentraron. Ahora comprueba el ADN de esos que concentraron, porque has comentado que tiene que ser, pues, mayoritariamente o prioritariamente que tengan esas, para que funcione bien, Esas tres, 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 pues ellos tenían cuatro. Entonces cegaban una o minimizaban una y dejaban tres. O sea, en dos no funciona, en una no funciona, pero en tres, cuatro, seis, 16 funciona. Pero ahorita no veo más que cuatro. Algunos otros de seis lograron escapar o salieron o crearon otra forma de resistencia. Wow. Ujú. Ahí veo mucho, Entonces, mucho, los que mucho sobrevivieron, arconte. O sea, ahí, en ese veo mucha incidencia arcóntica, Elena. mm,
aparte de otros proyectos y todo tipo am, la palabra, como si fuese un laboratorio viviente, ¿no? Ahí de todo tipo Proyecto, sí, no, indagaciones no, es otra palabra, investigación. investigaciones. Hay con ellos. Uno de estos sería esta parte y los que sobreviven con con esto inoculado, ¿qué No, los sucede que con ellos? sobreviven nunca los inocularon. No, los Solo que los que estaban sobreviven, allí dentro la mayoría son los que eh, terminan sin vida. y esto de qué Y forma todo el les sirve al material, proyecto. por eso los incineraban, Elena, para que otros no tuvieran el material. ¿Y a ellos de qué les sirve este Porque proyecto todo ahí y eso, luego incinerados? porque todo eso se sacó, porque todo eso se extrajo. ¿Qué se extrajo? ¿La Eran, información? ajá, la información, el ADN, las combinaciones, y todo esto fue la base para la nueva farmacéutica. Mm, no entiendo. Ujú, Experimentación con todos esos cuerpos para... ujú. Ujú. Si observamos actualmente la punta de lanza es Suiza, Suecia y Alemania, Francia, Hong Kong, Asia, Estados Unidos no, se quedó rezagado, que después hizo otras formas de. Y ahora, digamos que por eso quieren incidir en otras líneas de otros padecimientos. Ya no funciona SIDA o VIH y ahora quieren hacer ¿Qué otros cáncer, padecimientos? el problema de la sangre que lo manejan como mm, insulina, como Diabetes. diabetes, pero veo un problema más fuerte relacionado al colesterol, como baja deficiencia de la grasa. Entonces hay un desbalance y un desequilibrio en la glucosa o en el azúcar y esto incide de otra manera y lo veo como un problema de la sangre. Y Y bueno, así podríamos ya, o sea, ya nuestro son como, cerebro es colesterol, entonces es exacto, se llena terrible, de ¿no? azúcar y no funciona. Necesita grasa. Exacto. Ujú. Pero bueno, ahí veo que empiezan, ¿no? Como otras cepas de promover no solo una, sino la enfermedad como tal, como el nuevo recolector de recursos fisiológicos, energéticos y monetarios. Mm. Y comentaste que al principio ellos tenían, bueno, una antihistamina o un antihistamínico Ujú. para que podrían utilizar y esto se soluciona. Sí, Eh, paraba la mutación o revertía, por ¿Qué eso tipo veo de... viable que la Sí, espora salga. vale. Comprueba, vamos a ver este antihistamínico. ¿De qué se trata? ¿Es algo que ellos han traído de fuera o es algo que puede ser muy fácil de conseguir aquí en el planeta? En un inicio venía de fuera, ahora lo veo como manejado como retrovirales y antihistamínicos, pero realmente lo veo como un antihistamínico.
Solo veo esa palabra, antihistamínico. Claro, porque si es una espora, esa espora, como todas las esporas, crea una reacción del cuerpo, ¿no? Eh, Ujú. como una S- alergia, digamos, vamos a poner entre comillas una alergia. tal cual lo que acabas de decir lo estaba viendo. Una irritación, una inflamación Claro. en las Eh, paredes de las células. vale, Entonces no se permea la información, se atasca. ¿Y qué pasa? Que se empieza a replicar esta espora y la continuidad crea la mutación. Antiinflamatorios. mm, porque va bien, entonces antihistamínicos, antiinflamatorios. Y ahora, mm, hablaste de la distancia, ¿no? De entre las esporas, mm. ¿no? Eh, ¿Esto de qué va a depender? ¿Que haya mayor o menor distancia? ¿Puedes ampliar un poco la información sobre esto? Porque a una distancia muy corta podría producir incluso la muerte, has comentado, Sí, ¿no? porque la replicación de esta espora aquí ya no veo replicación. Más larga es la ventana de aparición en las columnas de la espora, es copia. Entre más o sea, si se acorta y se replica, es reproducción de la espora. Su ambiente es idóneo para que se reproduzca. Y entre más se reproduce y constantemente se fortalece la espora. No es la misma, pero se fortalece. Si la ventana es amplia, es una copia de la anterior y se debilita. Por eso desaparece. Si se reproduce, se fortalece. ¿Qué puede hacer el cuerpo humano para que haya una distancia mayor entre una u otra? Esto no es de cuerpo, esto es intrínsecamente energético. Vale, Esto, energéticamente, ¿qué se puede hacer? esto es cambiar el sistema de creencias. Culpas, interferencias, cesión del poder a una interferencia previa o a un sistema de creencias. No tiene que haber, ah, veo a muchos de estos seres que no creían como en un dios o en una virgen o en unos santos, sino que creen en el sistema militar, el sistema eh, de escolarización o el sistema gubernamental, porque ellos se deben, ¿no? Por ejemplo, a un nivel jerárquico. O sea, saben perfectamente cómo funciona, no saben que todos estos ídolos religiosos no existen, son seres, pero es su general y entonces le rinden, ujú, y creen que están sometidos. O sea, no se cuestionan. Y Ujú. veo colapso entre el par cromosómico 22 y 23, o la ausencia de alguno, o la cesión. Ujú. Por eso te digo, si esta espora cambia o modifica, la ventana se hace más larga, más grande, hay menos copia de la espora y pierde, se debilita la espora. Si sigue conservando el sistema de creencias, esta espora se añade, es como un imán a algún sistema de creencias y se fortalece y llega al punto de reproducirse por sí misma. No requiere de algo. Toma la energía del ser, se reproduce y es como si se infectara el cuerpo.
de acuerdo. Y, mm, ¿cómo qué relación hay o cómo actúa en relación al miedo? Por ejemplo, los medios de comunicación, pues, han hecho películas sobre el SIDA, e información en todos los medios sobre el SIDA. Personas muy populares, pueden ser cantantes, actores, han muerto supuestamente, pues, de SIDA. El miedo, ¿qué puedes observar sobre el miedo y cómo actúa en el SIDA? La población fue muy crucial debido, si observas en algún punto de la investigación, está asociado a la creatividad y a la expansión. El miedo contrae todo este campo energético de sanación, de libertad, de expansión, de vida. El miedo lo veo directamente asociado al estómago, a esta forma nueva de expansión cerebral en ese punto, combinado con la emoción, con las sensaciones, abrazando toda la parte humana de las emociones y de expresarse como seres vivos, biológicos, a pesar de que son hibridaciones, Elena. No se dio en un inicio en la parte de la población menos conectada a esto, a estas esferas, porque en estas esferas son pues experimentaciones previas de hibridaciones. Y vuelvo a ver el holocausto, Elena, porque son seres sumamente creativos, reitero, no solo en la parte del arte, sino en la económica, en la parte energética, de manifestación energética. Fue ahí a donde quisieron atacar a través de esto, de que su evolución energética se infectara en lugar de proyección, de expansión, de manifestación, con miedo. Ujú. Y sí, Ma- Elena, ahí sí ya veo la total interacción de los fluidos corporales que se dan en un acto, no solo sexual, sino sensual y erótico, de cómo se infecta este miedo por ser libres, por dejar de pertenecer y de otros de seguir mm, reverenciando a su logia, a su jerarquía. mm. Y bueno, em, pues estar relacionado con la sexualidad, los genitales, habla un poco de la energía sexual que es tan potente, que es tan poderosa, que es creadora, creativa. ¿Qué sucede en estos casos? Eh, y si la utilizan para algo en todo este, aparte del sufrimiento, la angustia, la enfermedad, el miedo, sentirse enfermos de esta enfermedad y el rechazo también de, de- de la sociedad, ¿no? Am, ¿Puedes hablar un poquito de la energía sexual? Abarcaste mucho tema. El Sí. intrínseco y el esencial es Sí. la creatividad y la energía vital. Ujú. Es la parte fundamental que siempre buscan mm,
la chispa de la esencia, que siempre buscan comer, sacar, duplicar los seres interferentes en el ser humano. No logran entender que esto es una bomba conjunta. Lo, lo que diferencia aquí es que la parte sexual tiene fisuras que conllevan directamente a esta energía, a la creativa y a la vital. Es digamos que es el campo más fisurado y más dañado y más desestructurado por la forma en la que se configura una sociedad y por ahí atacan. Pero también hay fisuras mentales y fisuras, después se encontraron las emocionales o las de riesgo de supervivencia, por así decirlo, añadidas y asociadas. Mm, el rechazo que se fomentó fue debido a crear este canal de vergüenza y de culpa hacia lo sexual, pero ya existía, Elena. Sí. Fueron como armando el rompecabezas para enfocarlo ahí, pero estaban ocultando la creatividad y la manifestación de la libertad y de la energía vital de un ser humano encarnado. Y el miedo a mantener relaciones sexuales. Perdón, Elena, yo no veo aquí el miedo a ello, ¿eh? Al contrario, se prolifera porque se activa una parte de querer sobrevivir y esa parte de supervivencia conlleva a actos totalmente fuera, o sea, inconscientes de entre ellos eh, reproducirse. Eso ya fue después hacia la población Y hacia la en población, esa otra, angustia pero y ese, eso fue después. No, fue más hacia el contacto erótico, amoroso. Ellos focalizaron el miedo al contacto, no sexual, al contacto. Como que las llagas lo iban a infectar y que si los veían lo iban a infectar y que si se besaba. Eso fue horrible, Elena. Porque entonces esos seres ahí quedaron como no los toques, no los veas, no los mm, huelas, no los sientas, no, aléjate, aléjate. Eso fue sí, sí, mucho más como doloroso. apestados, ¿no? Como la Sí, lepra o algo así, ¿no? así, por Ujú. eso te decía la peste. Así es. Mm. Lili, ¿alguna persona que quiera colaborar para comprobar el sistema inmunitario? ¿Eh? Hay Em, muchas, sí. sí, bueno, pues una de ellas que tenga que tenga Uy, SIDA, Elena, para iniciar, sí. la forma de resistencia femenina es totalmente diferente a la masculina. Vamos a ver, sí, a ver. ¿A la La resistencia te femenina, refieres su sistema inmunitario? Mm, inmunológico, así vale. es. La femenina conlleva una mutación más rápida en la que puede reaccionar mucho más rápido y tener una ventana más amplia a diferencia de la parte masculina.
La parte masculina es más viable que se genere eh, rápidamente la reproducción de la espora, a diferencia de la copia en la mujer. Entonces, en la mujer es más lento el proceso. ¿Qué les hace diferentes? ¿Qué es lo en qué radica esa diferencia? La mujer, al ser gestante de otro ser, tiene adecuaciones en el ADN más rápidos. Mm, El hombre, mm, vuelvo a lo mismo, si es consciente, lo puede hacer, solo que no es consciente de ello. El sesgo de del género hace que el hombre no carbure eso en el cerebro tan fácil como la mujer. Es como que la mujer sí cree que es apta para ello, el hombre no, no lo cree y entonces no lo crea claro. porque fisiológicamente no lo presenta visualmente como una mujer. Es como un gen dormido, como un gen latente, más no manifiesto. La mujer hace esa adecuación porque lo cree. ¿Es Sin un embargo, gen localizable en algún... mm, no, es como cerebral, como algo que está latente y no, mm, todas estas diferencias que a nivel cerebral se Ujú, gestan dentro de una bolsa de plasma como la placenta. ujú. Pero aquí veo que hay hombres que en esa época comenzaron, repito, como era un experimento para producir al revés, al Sí. contrario, lo crearon. Es muy complicado en ese tiempo. Ahora estoy viendo muchos aspectos de la misma enfermedad como cronológicos que pasan a la vez y que se mueven como piezas de rompecabezas que salen y entran, porque aquí lo que empiezo a ver es que sí han manipulado a lo largo de las líneas del tiempo A las, modificaciones. a ver, o a una misma persona en cuestión eh, modifican sus líneas de tiempo, ¿te refieres? ¿O qué? No, la línea de la condición del VIH o el del SIDA ha sido modificada a lo largo y sigue siendo modificada. Esa línea de tiempo representada o vivida a través de muchos seres que a su vez cambian las líneas de tiempo al presentar esta condición de salud, porque yo no lo veo como una enfermedad, es una condición de salud que se presenta y que puede ser revertida y salen del egregor o pueden seguir en el egregor y entonces esos seres modifican la línea de tiempo y la línea de tiempo en sí del egregor modifica a esas personas. Es en doble vía, Elena. Mm, vale. Mm, ¿Alguna de esas personas, de una de esas que hemos comentado antes, voluntarios para participar en en la investigación? Sigo viendo siempre, hay muchos, es femenino y masculino, siempre están dos. Femenino y masculino. Bueno, vamos a ver uno femenino y otro masculino. Como has comentado que hay Listo. diferencias, ¿vale? Entonces, quiero comprobar. eh, ¿En los dos tienen los tres filamentos? Eso primero. Por ejemplo, aquí el hombre tiene 6. Sí. Al estar 3 infectados, los otros 3 pasaron como lo que te decía, como recesivos. Y la mujer, oh, muy interesante. Ahorita tiene 2, pero tenía 4. ¿Y qué ha pasado con los otros Ella lo dos? tiene como no SIDA, como sin Recesivo sin manifestarse, manifestar. pero tiene la condición. Vale, muy Ujú. bien.
Entonces, ahora, eso los filamentos, ahora las esporas, ¿las Ella la tiene tienen? en copia, él ya empezó a que se reproduzca. O sea, tiene una distancia menor él que ella. Él que ella, sí, así Vale, es. muy bien. Estupendo. Ahora, Mm, quiero comprobar el sistema inmunitario de ambos. Dura más el cuerpo biológico masculino con una reproducción de la espora continua que la mujer. La mujer, cuando ya tiene una espora reproduciéndose automáticamente, es casi imparable el que ella parta de este plano físicamente. Pero ¿a qué edad, por ejemplo? ¿Esto Mm, hace que mm, se acorte su vida o qué? Su Su vida existencia sí, o sea, física. sí pierde la... ¿Qué es lo que hace Es que, que parta antes es que veo que de lo esto normal? era una modificación específicamente para una mm, fisonomía masculina. Y entonces, La mujer tiene mayor resistencia siempre y sí. cuando no se reproduzca la espora. En cuanto se empieza a reproducir, es muy complicada el retroceso. En el hombre es al revés. La ventana puede ser más corta y se puede reproducir, es más fiable, es como más fácil, pero en cuanto empieza a reproducirse, puede sostener eso por mayor tiempo, vive más, Ujú. es más resistente. Ahora, quiero comprobar cómo afecta ahora esa espora o cómo se desencadena todo y cómo afecta al sistema inmunitario. Por ejemplo, a los glóbulos blancos. No se regeneran de la misma manera que si no tuvieran una mutación a nivel ADN. O sea, la mutación, ¿dónde Es está? de regeneración. La mutación la tienen los glóbulos blancos que no se No, regeneran. no, en general, no hay regeneración. Ah, o sea, es en general que no hay regeneración. Así es. El sistema inmunitario se debilita. ¿Qué sucede para No, que el sistema inmunitario se debilite? no se debilita. Esa es una secuencia, esa es una secuela. Ese no es lo que pasa con la espora. La espora muta, irrita e inflama. Sí, y, Al ser secuencial, el sistema inmunológico se pega, se deteriora, es como un disco que se raya porque no hay una regeneración, no hay nuevas conexiones o en las células que digan, ahora está pasando eso, ahora actuamos de esta manera. Es como si el disco se quedara pegado. quiero saber si se pueden ir, o sea, generando nuevos glóbulos blancos en la médula ósea. Sí, No, eso es lo que quería saber. no, Perfecto. no hay una nueva indicación para nuevos procesos o para barrer y no, es como se quedan pegados en donde se hayan quedado. ¿Y qué Si impide que no es se puedan generar nuevos glóbulos blancos? un ejemplo, si hay una indicación de que hay que generar más, se generan más y por eso se ve como una alergia. Entonces se están produciendo, pero lo que necesitaba el sistema inmunológico a lo mejor era bajar. Es como la instrucción que se quedó mutada, como el disco que se queda a veces en la palabra o en el... va a depender de cada organismo en qué proceso estaba Mm, vale, y se se queda quedó ahí, pegado, como eso, disco rayado. hay como un corto, ¿no? Que hay. Y eso le sucede no solo al sistema inmunitario, sino a todos los sistemas. Exactamente. Vale. No es solo el sistema inmunitario como.
suelen No. pues informar, ¿no? Que se debilita y punto. No, porque hay veces que se exacerba, Elena. Y es donde salen ronchas, se queman, se lastiman, hay pérdida de peso, porque entonces, un ejemplo, necesitamos insulina y está tun, 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 tun. Y no hay un reajuste, no se regenera la instrucción Vale. Y hasta que entonces, explota el sistema inmune porque claro, ya no aguanta el exceso de insulina o de glóbulos blancos o de glóbulos rojos. O sea, solo que sus parámetros de medición reportan eso, pero no inicia ahí. O sea, el inicio es energético y el inicio energético está pegado. ujú. Y para que se produzca ese corto, Ujú. es una mutación Ahí que es la hace que, copia. Esa es la copia. ¿Sí? Esa es la copia. ¿cómo? Intervalo, ventana, es la copia Sí. de la espora. Esa es la copia. ¿La copia de la espora es la que bloquea o La copia cómo? de la espora es la que muta, es la que pega el disco, la aguja del disco está rayado. Que sería en todo el ADN de todas las células porque, eh, Sí, algunas siguen funcionando, otras o se sea que es quedaron en como, una autonomía idónea y sigue funcionando bien, pero en algún punto no. Cuando se reproduce la espora, ahí sí afecta a la mutación o mutilación ya incluso de sistemas, mm, como el, el aire mm, o el estómago, el sistema digestivo o el circulatorio o el sistema nervioso. Lili, vamos a aislar una espora en el hombre y una espora en la mujer para estudio. ¿Hay diferencias? No, no, ¿Estás bien? sí, es fuerte, es como, mm, la espora es fuerte. Vamos a estudiar. Aléjate un poquito. Mm, Conlleva un Aíslala, poco de aíslala, radiación, ¿eh? que la vamos a diseccionar ahí. Vamos a Yo no hacer la un... aíslo, ellos la están aislando, ellos la Muy están bien. moviendo. Muy bien, que la muestren todo ahí, delante, detrás. A ver, ¿qué tiene? Me has dicho que tiene radiación, Conlleva un porcentaje de radiación, 2%. un 2%. ¿Y Ujú. eso qué le confiere ese 2% de radiación? Es lo que genera el, el, ay, ¿Corto? sí, es que no es un corto, es Ya, sí, como, es como sí, cuando la el aguja se fallo, queda, digamos, el ujú, fallo. Mm, como la repetición para intentar mm, no colapsar el sistema, pero que siga funcionando de alguna manera. Es ¿Qué eso. tipo de radiación es? Comprueba qué radiación es. Mira, me viene muy similar al uranio, pero no es de este planeta. Ah, ujú. Es como un urmenio, así se Ur- llama. El, es como una partícula de un mineral que se llama urmenio. Interesante. Vale. La espora. Urmenio. Todo A lo ver, demás es un combo de... de hibridación, como si fuera un cigoto, como si fuera un esperma con un óvulo infectado. mm, Es material genético de hibridación con esta adecuación del urmenio que digamos lo potencia
y al no ser compatible con un sistema de gestación, que sería un útero, un plasma, crea lo que pica ay, Sí. la alergia, Mm. la infectación del ADN, o sea, no es su hábitat, no es su ambiente. Comprueba la espora ahora de la mujer, si tiene también lo Igual, mismo, todo es lo igual. mismo, sí, no Comprueba hay diferencia. de otra persona Solo que que en la sea, mujer, sí, al ser, vuelvo, al ser como un huevo, la mujer lo puede como encapsular para ver si es viable que quede vida en algún otro punto. Si el hombre mm, ha desarrollado esto, también lo encapsula, mm. Pero si lo encapsula, la mujer, por ejemplo, lo eh, puede sacar. lo puede sacar, pero en el Ujú. caso de esta mujer que estamos viendo, Ella que no lo hace, encapsuló. no, eso, que no lo encapsuló, por eso su periodo de vida, digamos, va a ser corto, más Bueno, corto que pero el del hombre. porque ya al inicio no, ¿eh? Al inicio ella, digamos que tiene la copia y el intervalo largo y lo retiene por mayor tiempo que él. Pero en cuanto empiezan a reproducirse la espora, porque también eso tiene como, Eso, me interesa. ves que está como una espora así, tiene como que se le añaden palitos que Mm, son, mm, pues sí, como detonantes en lo que cree o en lo que interfiere otro ser, que es independiente a esto, es un ser interferente, digamos. Esto añade como, mm, como si alimentara y se añade y entonces vuelve a hacerse fuerte y entonces el intervalo baja, cambia y entonces es cuando se vuelve repetitivo y tiene mayor probabilidad de, de perder su vida ujú. al otro, ¿no? La morición. ¿La espora tiene ahí programación o información genética para activar la división y la reproducción de la espora? Sí, ahí ya está nutrida por el ser físicamente vivo, que es la mujer, porque ha cedido, porque tiene interacción con la interferencia y entonces la espora se añade como un imán interferente y entonces crea la interferencia y se retroalimenta ahora ya de ese cuerpo y de ese ser y de todo lo que conlleva en ese campo. Sí, Ujú. ¿Y qué detona que, pum, comience a replicarse la eso, espora? la interferencia, la aceptación de la interferencia por el ser que habita en ese cuerpo, la cesión de ese poder, La cesión de poder, la autorización, las creencias, como has dicho antes. asimilación. Ujú, Sí, la duda, em, la culpa, el trauma, son muchos factores que conllevan la interferencia. ujú. Y, por ejemplo, ¿qué pasaría si la espora no tuviese esta radiación de urmenio, por ejemplo? No muta, O sea, que no el muta. urmenio, eso es algo crucial para la espora, el Mm, urmenio. sí, así es. Ajá, así es. Ahora vamos a hacer una pruebecita. Si alguno quiere colaborar, a ver qué pasa si eh, con su intención, eh, pues desestructura esta combinación con el urmenio, esta radiación de urmenio.
No se puede destructurar dentro del cuerpo. Lo que hacen es que lo O que encapsulen. venga, que lo encapsulen. Sí, vamos a ver, El eso es hombre ya lo prueba. había hecho. ¿Y cuáles son las... Ahora qué pasa si lo hace? Lo quieren sacar. Pero primero tienen que salir del egregor y es lo que están observando. No es solo sacarlo, Claro, es que es ellos conlleva todo el salir. sistema de creencias y todas las sesiones de poder. Es que Así ahí es. es, ese es lo que tú hablabas del imán, ¿no? Por eso esta espora está tan, o sea, una vez que está dentro es tan difícil de sacar y de desestructurar entre comillas, porque Porque tiene que conlleva ser a varios niveles, a varias ajá, vías. porque lo inicial es energético y después conlleva todo un cambio en el sistema de vida, de creencias, de ejercer su libertad energética, física, sexual, emocional, mental, liberarse de querer estar seguros a través de una interferencia también, que supuestamente les hacía bien. Claro, no confiar en uno mismo que no necesita a nadie ni a nadie, ninguna interferencia adentro de nosotros, ni estar dependiendo de ninguna interferencia, sea lo que sea puede ser, como decías antes, ¿no? El gobierno, puede ser el ejército, puede ser La la educación, medicina, la educación, da igual, ¿no? ¿Mm? la Entonces, familia, mm, bueno, porque ahora, muchos de ellos, ujú, su dime. familia era reptil. ¿Y esto cómo, O cómo les sea, en un influye? inicio del proyecto Sí, conlleva a tener jerarquía. igualmente la jerarquía, ¿no? Ujú. Mm. Todo, Pues todo, la todo, mujer ya todo. se salió, Elena. Ella dijo, como yo ya no tenía nada que Ay, qué perder, y gracia. hizo ahí sus ajustes energéticos desde el ombligo y se salió. Mira, lo que me interesa, la conexión con los egregores. Se salió de la Para conexión con eso el quería saber. egregor. Eso es lo que quería Digo, saber. yo no sé qué vas a hacer, pero ella Bueno, dijo, te corto con todo, le anulo el permiso a quien sea y se bueno, salió. ahora esta información, que la vean todos los que quieran participar. A ver, ¿qué opinan? Porque esto, la información ahí está. Ellos han observado y ahora Es que muy decidan. interesante lo que me enseña la mujer. ¿Qué? Sin la parte de la esencia, el urmenio no funciona. Se Mm, debilita y se queda como seco. Se queda todo el cascarón del ADN, todo, 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 pero como si fuera una piel de serpiente completamente seca. No infecta, no se infecta, no se reproduce y está en el egregor. Sin embargo, no tiene efecto alguno. A nada ni a nadie alimenta ni retroalimenta. ¿Qué edad tiene Se esta secó. mujer? ¿Qué edad tiene esta treinta y mujer? cinco años, ¿En Elena. qué parte del planeta está? Alemania. Súper joven y está ahí entre todas las industrias F, ¿no? Sí, Ahí. pero ojo, mueve líneas de tiempo. Ella en la actualidad está así, pero tenía conexiones con otras líneas de encarnaciones. Digamos que estaba siendo revivida su infección. Ella Interesante, murió en los setentas en Estados interesante. Unidos. Vale, entonces estaba, ay, ay, estupendo. Pues, toda esta información puede moverse a todas las líneas de tiempo, desconexión y, como decimos en las sesiones, sellar todas las líneas de tiempo. Si lo quieren, ahí está la información. Es una investigación, no podemos hacer más. Las sesiones con clientes determinados, dando su permiso, se puede actuar aquí pues es solamente observar y bueno, a mí me gusta mandar la información y ahí está, y ya cada cual que decida qué quiere hacer.
Así Con es, esta porque el información. hombre Ujú, solo encapsula y se queda ahí su proceso. ujú. Sin embargo, ahí está la información para él y para todo el egregor. Ella es la única que hizo otro proceso por iniciativa propia, Elena. Iniciativa propia. Perfecto. Pues ahí está la información de haber observado a ella lo que ha hecho ella y que cada uno ¿m? Decida qué es lo que quiere para sí mismo. ¿M? Listo. Y bueno, dejamos la información pues para todos en el planeta, para todo el que quiera y por supuesto los que van a ver la sesión, pues ahí está la información para todos. ¿Eh? La mandamos en todas las líneas de tiempo, cada uno que haga lo que quiera, ¿m? Y que decida, que todo depende de cada uno. Eso es lo que siempre lo importante, que depende de cada uno de nosotros. ¿M? Y bueno, Lili, lo vamos a dejar aquí. Ha estado muy interesante, la verdad. Desconecta, Lili, de todo y de todos, porque vas a volver donde está tu cuerpo, donde está tu respiración. Equilibra tu tensión arterial, armoniza tu energía, sube tus frecuencias hasta tu nivel óptimo. 1, te sientes fuerte, llena de energía. 2, te sientes libre, plena. 3, te sientes muy bien. Cuando puedas, abre tus ojos. Hola. Hola Lili, ¿qué tal? Mira, ya está la espora atrás. No, del otro lado. Interesante, del otro Ay, lado. Interesante, interesante. sí, ahí. Interesante, muy interesante. ¿M? Y bueno, como decimos, lo vuelvo a repetir, todo depende de cada uno. Nosotros solo hacemos indagación, observaciones, se observa y ahí está la información. ¿Eh? Ese es el objetivo de las investigaciones, porque si no, ¿para qué, no? Ahí está la información y que cada uno la use como crea conveniente. Y bueno, agradecemos la atención, agradecemos el tiempo que nos han prestado y bueno, si queréis dejar vuestro comentario de qué opináis sobre esto, qué os ha parecido, pues genial, estupendo. Nos despedimos, hasta una próxima ¿eh? Investigación. Bye bye. Buenos días. Dzień dobry. Bienvenidos a este primer vídeo de Disclosure en español y polaco. Bardzo Was serdecznie witamy na tym nowym wideo, które będzie w języku hiszpańskim i polskim na kanale Disclosures. Vamos a producir mucho más vídeos en futuro como estos vídeos informativos. W przyszłości stworzymy dużo więcej takich wideo, które będą Was informowały o różnych rzeczach. Porque estamos notando que cuanto más se va divulgando este trabajo, estas hipnosis por internet, también cuanto más mala información se está difundiendo. A to dlatego, że zauważyliśmy, że im więcej wstawiamy sesji z naszymi hipnozami, tym więcej jakby informacji sprzecznych zaczyna się rozprzestrzeniać. Y entonces hoy vamos a hablar de las sesiones investigativas. Więc dzisiaj będziemy mówić o sesjach badawczych. Porque estoy viendo que hay personas que a lo mejor se dedican a una sesión con una persona, se van a algún lugar, preguntan algo y lo poco de información que pueden extraer de una sesión se lo creen como si fuera oro, completamente puro oro. Bo zauważyłem, że są takie sesje i takie osoby, które robią jedną sesję z jedną osobą na dany temat i kiedy wychodzi tam jakaś informacja, to jest ona odbierana jakby to było rzeczywiście coś niesamowicie wiarygodnego, jakby to było czyste złoto. Yo os digo que la sesión así dicha investigativa no existe. Ja chciałbym Wam powiedzieć, że sesja tak badawcza
poznawcza tak naprawdę nie istnieje. Entonces podríais como preguntar, entonces cuando haces una sesión a un cliente y preguntas cosas, ¿por qué preguntas? Więc mógłbyś mi zadać pytanie, więc skoro robisz jakąś sesję z jakąś osobą i zadajesz jej pytania, to właściwie po co je w ogóle zadajesz? Sí, sabemos que la información en hipnosis está muy, pero de verdad muy contaminada. My bardzo dobrze wiemy, że informacja, która wychodzi podczas hipnozy, jest niezwykle, ale to niezwykle zanieczyszczona. Y esa información, así como sale de la hipnosis, no podemos tomarla como conocimiento, como investigación. Więc takiej informacji, która wychodzi podczas sesji hipnozy, nie bierzemy nigdy jako takiej informacji, która jest rzeczywiście bardzo prawdziwa, zgodna z prawdą i oczywista. En el caso de sesiones a clientes, la información que sacamos nos sirve por otro objetivo. El objetivo es llegar a la causa de su problema y trabajar. Te informacje, które uzyskujemy podczas sesji dla klientów, służą nam zupełnie do czegoś innego. Celem jest to, żeby znaleźć przyczynę i pracować nad nią. Pero ¿qué significa que la información está contaminada? ¿Cuánto está contaminada y por qué? Ale co to właściwie oznacza informacja zanieczyszczona? Kiedy jest zanieczyszczona i dlaczego jest zanieczyszczona? Hay que saber que cuando nosotros pedimos una información y nos llega a través de una persona en hipnosis, esta información sale de una fuente, para así decirlo, y atraviesa muchas dimensiones, muchas densidades. Kiedy prosimy o jakąś informację podczas sesji, to ta informacja, powiedzmy to w ten sposób, pochodzi z jakiegoś źródła, ale w międzyczasie przechodzi przez wiele gęstości i wiele wymiarów. Y también pasa por conciencias, por inteligencias. Esa información viene atrapada en el éter por varios seres. Ale ta informacja przechodzi też przez wiele umysłów, wiele świadomości, istnieje w eterze i może być przechwycona również przez wiele bytów. Estos seres, estas inteligencias, pueden voluntariamente o involuntariamente distorsionarla. I te byty, te istoty lub świadomości mogą ją zniekształcić świadomie lub nieświadomie. Y además, la persona que está en hipnosis tiene sus creencias, su mentalidad, sus perspectivas, sus opiniones. Esta estructura mental contamina también esta información. A co więcej, osoba, która jest w stanie hipnozy, ma swoje własne przekonania, swoje własne wartości i wierzenia, swoją własną mentalność i przez tą właśnie strukturę całą mentalną również może dojść do jeszcze kolejnego zanieczyszczenia. Y además, si nosotros queremos investigar, por ejemplo, una persona o un ser que no tiene ninguna conexión con el ambiente hipnótico donde estamos trabajando, esta persona puede no autorizar la salida de informaciones de sí mismo. A co więcej, jeśli połączymy się z jakąś istotą, która absolutnie nie należy do tego środowiska hipnotycznego, w którym pracujemy, taka istota może nie zgodzić się na przekazanie informacji. Si hay interacción, si hay interferencias entre un ser y otro, es posible que circule información por las conexiones, por los pactos. Jeśli jest jakaś interferencja między dwoma istotami, to wtedy dzięki tym paktom, albo przez te pakty, przez to połączenie, które istnieje, rzeczywiście wychodzą informacje. Pero si en aquella sesión en concreto ese ser o esa persona se va a cuestionar y no hay ninguna conexión, es muy improbable que llegue una información autorizada. Ale jeśli zdarzy się tak, że łączymy się z istotą, która nie ma z tym nic wspólnego, to jest bardzo mało prawdopodobne, że dostaniemy jakąś informację. Entonces, imaginemos que queremos investigar sobre un personaje famoso de la historia. No, na przykład wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy otrzymać informację o jakiejś osobie niezwykle znanej, historycznej. Si no tenemos de alguna manera alguna conexión
con los elementos del ambiente hipnótico y esta persona, aunque no esté conectada, no autoriza esta información, pues no llega. Więc jeśli wyobrazimy sobie, że ta osoba nie jest w żaden sposób połączona z tym środowiskiem hipnotycznym, w którym pracujemy, może się tak zdarzyć, że absolutnie nie zezwoli na żadne przekazywanie informacji na swój temat. Y cuando pasa esto, hay siempre o casi siempre alguna entidad que se aprovecha de la situación. I kiedy to się dzieje, zazwyczaj pojawia się jakiś byt, który wykorzystuje tę sytuację. Se puede presentar con la supuesta identidad de la persona o del ser que estamos buscando, o puede de todas formas modificar o inventar una información por su cuenta, por su personal ventaja. Może zrobić dwie rzeczy. Albo przyjąć, zidentyfikować się z osobą, o której chcemy zrobić tę sesję, przyjąć jej tożsamość, albo zmienić informacje, które chcielibyśmy otrzymać, tak aby to działało na jej korzyść. Nosotros en sesión a clientes podemos trabajar porque el cliente nos autoriza a trabajar en él en su sesión. Podczas sesji dla klientów możemy pracować nad takimi informacjami, bo otrzymujemy zgodę na informacje właśnie dzięki temu klientowi. Y podemos trabajar con sus seres queridos, por ejemplo, o con los seres que interfieren con ella, propio porque hay estas conexiones. I możemy pracować na przykład z istotami, które kocha ta dana osoba, lub z bytami, które w nią ingerują, właśnie przez to połączenie, które tam istnieje. Entonces, hay una gran diferencia entre la sesión a un cliente para solucionar sus problemas y hacer sesiones para investigar. Dlatego istnieje taka duża różnica między sesjami, które robimy dla klientów, aby rozwiązać ich problemy, i między sesjami takimi poszukiwawczymi, badawczymi. Por eso digo que no existe una sesión investigativa. I dlatego właśnie Wam mówię, że nie istnieje coś takiego jak sesja badawcza. Lo que existe es un protocolo de sesiones de investigación. To, co istnieje, to pewien protokół sesji badawczych. Hay que seguir un protocolo y hay que ejecutar una serie de sesiones y con personas diferentes. Więc trzeba zawsze śledzić ten sam protokół, a jednocześnie wykonać wiele sesji z różnymi osobami. El protocolo tiene que ser único, unívoco, porque hay que preguntar en un tema las mismas preguntas para ir en la misma dirección. Ten protokół powinien być zawsze taki sam, ponieważ należy zadawać takie same pytania, tak aby iść zawsze w tym samym kierunku. Cuanto más está restringido este espacio de investigación, cuanto más podemos tener más probabilidad de tener buena información. Im bardziej zawężamy obszar naszych poszukiwań, tym bardziej prawdopodobne będzie, że otrzymamy dobre informacje. Sí, podemos también aumentar ese espacio, pero tenemos que aumentar proporcionalmente el número de sesiones por hacer. Możemy oczywiście rozszerzyć ten obszar, ale wtedy będziemy zmuszeni również rozszerzyć ilość tych sesji. Luego, cuando tenemos una grande serie de sesiones, pero estamos hablando de centenas o hasta de millares de sesiones. I wtedy mówimy o olbrzymiej liczbie sesji, od setki po tysiące. Tenemos que recoger toda aquella información que es común a todas o a casi todas estas sesiones hechas. I wtedy musimy pozbierać te informacje, które są wspólne dla wszystkich bądź prawie wszystkich tych sesji. Esta información común vais a ver que es un porcentaje muy pequeño con respecto a la totalidad de la información. I zobaczycie, że ta informacja wspólna będzie naprawdę niewielkim odsetkiem tych informacji, które się tam pojawią. Son pepitas de oro. To są takie malutkie ziarenka. Es como si nosotros vamos a un río, vamos a coger este filtro, vamos a coger muchísima arena para recoger solo muy pocas pepitillas de oro.
I można to przyrównać do poszukiwania złota, kiedy filtruje się dno rzeki, zbiera się mnóstwo piasku, a na koniec pojawiają się maleńkie ziarenka złota. Esa sí que es información de oro. I to jest właśnie ta informacja złota. Si hoy podemos decir que hay seres que interfieren bastante con el ser humano y que tienen formas de animales reptiles o de animales a forma de insectos, etcétera, es porque todo esto sale desde que se empezaron las sesiones de hipnosis y hay muchísimas, millares y millares con esta información común. I jeśli dzisiaj możemy powiedzieć, że są ingerencje, które przybierają formy albo reptilii, albo jakichś insektów, to dlatego, że takie informacje wychodzą od początku naszych sesji hipnotycznych i są wspólne i jest ich tysiące. Pero si yo digo que en la ciudad de Nueva York en el 1452, en aquel punto, había una casa que vivía un viejo que se llamaba Tom, pues solo en aquella sesión ha salido y cuanto más contaminada puede ser, no lo va a saber nadie. Ale jeśli chciałabym powiedzieć, przekazać taką informację, że w Nowym Jorku w 1452 roku stał taki a taki dom, w którym mieszkał taki a taki starszy pan o imieniu Tom, to nie mam pojęcia, jak bardzo zanieczyszczona będzie ta informacja. Así entonces se hace investigación. Es un trabajo muy largo, muy duro y tiene que ser hecho con un protocolo riguroso y severo. A więc właśnie w taki sposób należy robić sesje badawcze. Jest to proces bardzo długi, ciężki i który wymaga bardzo restrykcyjnego protokołu. Entonces, por esto que nosotros ya vamos a empezar a hacer ciclos de investigación. I właśnie dlatego zaczniemy teraz robić takie cykle badawcze. La estructura del team, que cada vez va creciendo siempre más, y el número de clientes que cada día contactan con nosotros, nos permiten organizar estos ciclos de investigación. I ponieważ struktura naszego zespołu cały czas się powiększa, a także liczba klientów, którzy kontaktują się z nami każdego dnia, te czynniki pozwalają nam na to, żebyśmy zrobili taki cykl badawczy. Creo que ya he dicho todo, o casi todo. Cualquier pregunta podéis escribirla en los comentarios del vídeo o donde sea publicado el vídeo. Myślę, że powiedziałem wszystko, bądź prawie wszystko, a jeśli macie jakieś pytania, to proszę zadajcie je pod tym wideo. Gracias por vuestra atención. Dziękujemy za waszą uwagę. Y gracias a ti, Milena. Gracias a ti, Kalo. Dziękujemy. Chao. Ciao.